Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de lo que son los mínimos cuadrados parciales o partial least squares en literatura en lengua inglesa. La motivación básica es que yo quiero predecir un vector de variables y a partir de otro vector de variables x. ¿Vale? Entonces, otros enfoques previos pues podrían ser el total least squares, mínimos cuadrados totales, donde bueno, pues la varianza conjunta, ¿vale? Pues intento obtener qué combinaciones lineales de x e y en su conjunto varían un poco y de ahí sacar modelos, ¿vale? Pero eso tiene un error de predicción mayor que el predictor lineal óptimo de mínimos cuadrados. Entonces, una simplificación de esos predictores de mínimos cuadrados es considerar solo los componentes de x que realmente varían mucho y despreciar en la regresión los componentes que varían poco. Eso se llama regresión por componentes principales, Principal Component Regression, y gastamos la matriz de varianzas covarianzas de solo la información x. ¿Vale? El objetivo de este vídeo es ver metodologías donde se utiliza la información y la descomposición en valores singulares de la matriz de covarianza, ¿vale? Porque aquí sí que está realmente integrada la relación entre y x, mientras que aquí no. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues vamos a comprender esta motivación, planteamiento y algunas de las soluciones que hay a lo que se denomina el problema de mínimos cuadrados parciales, y para ello pues eso, plantearemos el problema, veremos la preparación y escala de datos y haremos pues una primera regresión partial least squares con lo que se llama información ortogonalizada, ¿vale? Y luego hablaremos simplemente introduciendo básicamente las ideas detrás del algoritmo SimPLS, que es el que implementa MATLAB en su toolbox de estadística, ¿vale? Bien, pues vamos a ello. En principio nosotros vamos a tener n muestras, ¿vale? De unos datos y x, ¿vale? Donde x será la información, la entrada al modelo, y a partir de ellos yo querré predecir y, ¿vale? Entonces pues y es un vector columna y x es otro vector columna, ¿vale? Entonces pues yo podría, por ejemplo, montar una matriz de datos x, ¿vale? De pues mx por n, poniendo todos los vectores de x uno al lado de otro, ¿vale? O bien su transpuesta, poniéndolos en vez de en columna, en fila, ¿vale? Dependiendo un poco de cada software y cada toolbox, necesita los datos de una forma o de otra. Bien. Bueno, pues tenemos todo esto. Entonces, claro, pues yo podría hacer un análisis de componentes principales de todo este vector multivariable y x, lo que pasa es que eso no distingue entradas de salidas, ¿vale? Y por otra parte, pues si yo utilizo como componentes principales solo los de x, pues como hemos dicho, el principal component regressor, ¿vale? Pues solo utiliza los componentes de x y no su dependencia en y, y entonces, bueno, pues eso es algo que en este vídeo pretendemos explicar de una forma mejorada, ¿vale? Los problemas que pueden dar lugar en los estimadores de mínimos cuadrados a todo esto es pues que es posible que los datos tengan correlación entre sí, ¿vale? Entonces, pues claro, puede que exista esta relación entre los datos y claro, yo no quiero que mi estimador, por ejemplo, por mínimos cuadrados totales, por PC de esto, me calcule este modelo. Yo quiero modelos de y en función de x, ¿vale? También los datos y, las variables a predecir, podrían tener componentes muy correlados, de manera que yo realmente podría predecir menos componentes realmente independientes y sintetizar el resto a partir de esto, ¿vale? Pues todas estas historias son los que, bueno, pues en las matrices de varianzas covarianzas independientes de x y de y están codificadas, pero a mí me interesa la covarianza, ¿vale? Me interesa pues un poco aclarar esta situación. ¿Qué información de x es útil para predecir y cuál no? ¿Vale? Y qué información en y puede ser predicha por x y cuál no, ¿vale? O sea que este es el planteamiento del problema. Determinar qué factores de x realmente influyen en y qué componentes o factores de y son explicados, influenciados, tienen covarianza significativa con x, ¿vale? Entonces, bien, pues este es el planteamiento del problema y lo que ocurre es que, bueno, pues que su resolución requiere todavía de algunos refinamientos, escalados, etcétera, ¿vale? Entonces, básicamente, el punto de partida va a ser el predictor de mínimos cuadrados. El predictor lineal óptimo, y con gorrito igual a h por x, ¿vale? Pues es la matriz de covarianza por la inversa de la varianza de la información, ¿vale? Entonces, pues esta es el predictor. Después esto en multivariable, pues si estos son 5 salidas y estos son 9 entradas, pues esta es una matriz de 5 por 9, 45 numeritos, ¿vale? Y un poco pues encontrar ahí algunas relaciones o algo pues resulta difícil a simple vista, y la pregunta que motiva este vídeo es si la descomposición en valores singulares de esta matriz H, de este predictor, pues podría ayudarnos en alguno de los objetivos buscados, que influye en y, etcétera. Y entonces pues la respuesta es que sí, ¿vale? Y efectivamente discutir sobre el significado de este USVD o de variaciones sobre el mismo, ¿vale? Es el objetivo de este material. Por lo tanto, vamos
vamos a entrar ya en detalle a esa discusión. Primero vamos a hablar de preparación de datos y escalado de las variables, ¿vale? ¿Por qué hay que preparar los datos? Pues tenemos un entorno multivariable, ¿vale? Y entonces, pues lo que ocurre es que, claro, que si cada variable tiene un escalado y unas unidades, tanto en y como en x, pues entonces, dependiendo de los escalados, esta matriz cambia, ¿vale? Y los valores singulares pues cambian, son sensibles a escalados, ¿vale? Si determinada variable de voltios la paso a milivoltios, se multiplica por 1000 y por tanto los valores de más varianza se orientarán más hacia esa nueva variable que antes, ¿vale? Por lo tanto, pues hay que aclarar sobre qué escalado deberemos predecir las variables. Entonces, se supone que si mi objetivo es un poco la predicción lineal por mínimos cuadrados, para mí los cuadrados de cada uno de los errores en esta magnitud, en esta variable, deben significar lo mismo, ¿vale? O sea que se supone que he normalizado las variables a predecir para que el cuadrado del error 1 más el cuadrado del error 2 pues tenga sentido, de manera que si hay una variable estimada en metros y otra en milivoltios, pues uno debe poner los factores de escalado adecuados para decir que para mí es igual de malo, es igual de costoso equivocarme en 0,3 metros que en 7,4 milivoltios, ¿vale? Entonces, pues ese va a ser un poco el escalado de la variable i, ¿vale? Va a ser ajeno al problema, ¿vale? Y se supone que dependerá de la aplicación en la cual esta predicción vaya a ser realizada, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los escalados que sí que van a ser dependientes un poco de lo que buscamos aquí en el problema de mínimos cuadrados parciales, ¿vale? Escalado de las variables de entrada al modelo, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, como los valores singulares dependen del escalado, pues necesito refinamientos en cuanto a escalado de x y en cuanto a correlación, ¿vale? O sea, ¿por qué? Pues claro, porque yo aquí, por ejemplo, puedo tener dos variables en x que sean básicamente una copia de la otra, ¿vale? Entonces, pues el predictor óptimo, por ejemplo, pues tendría el mismo coeficiente en ambos, ¿vale? Pues imaginémonos, no sé, que hay determinada variable de la cual yo tengo dos sensores y que y es igual a x. Entonces, pues el predictor óptimo respecto a esa variable interna sería 1, ¿vale? Pero como yo tengo dos medidas, pues el predictor óptimo será 0,5 por la medida 1 más 0,5 por la medida 2. ¿Vale? Pero claro, si una de esas dos medidas no estuviera, entonces el predictor sería 1. ¿Vale? Por lo tanto, pues un poco lo que yo busco son componentes no correlados entre sí en x, ¿vale? De manera que un poco que la relación de y con ese componente de x no tenga que ver sobre si están presentes o no el resto de componentes, ¿vale? Entonces, eso se consigue haciendo que la varianza sigma x sea diagonal, y así un poco pues esta inversa lo único que hace es pues multiplicar las filas o columnas o tal de la covarianza por unos numeritos, ¿vale? Pero no cambia todo, ¿vale? Mientras que si sigma no es diagonal, pues esto de aquí, pues invertir una matriz u otro tal, pues lo mezcla todo, ¿vale? Entonces, pues cuando los componentes no están correlados entre sí, la predicción óptima dada un componente tiene el mismo valor, el coeficiente del predictor, que si hay componentes adicionales que no estén correlados con él, ¿vale? Mientras que si no, no. ¿Vale? O sea, a lo mejor pues dos componentes correlados, el coeficiente del predictor de cada uno de ellos será 0,5 y si no estuviera en el otro, pues el 0,5 se convertiría en un 1 y eso es lo que no queremos, ¿vale? Y por eso queremos componentes no correlados entre sí de la información X. Claro, eso motivaba lo que sería el Principal Component Regression, ¿vale? Lo que ocurre es que eso, que como estos componentes de X no tienen nada que ver con la covarianza, pues un poco lo que buscamos es mejorar un poco ese de ahí, ¿vale? Descomponer X en componentes no correlados, pero no de acuerdo a no ordenarlos por varianza de X, sino ordenarlos por covarianza. Y ese pues es el objetivo del problema, ¿de acuerdo?